Hola a todos, ¿listos para comenzar? La inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida, cualquiera de las dos formas está bien. Cualquier forma de inmunidad no innata, sino que se adquiere a lo largo de la vida, puede ser natural o artificial e inducida pasiva o activamente. La inmunidad adaptativa, de forma natural, se obtiene mediante el desarrollo de anticuerpos como consecuencia de un episodio previo o por la transmisión de anticuerpos de la madre al feto a través de la placenta o al recién nacido a través de la leche materna. La inmunidad adaptativa activa es la resistencia inducida después de contacto efectivo con antígenos extraños. En estos casos, el huésped produce anticuerpos en forma activa y las células linfoides adquieren la capacidad para responder a los antígenos. La inmunidad adaptativa activa incluye resistencia a largo plazo y respuestas inmunitarias mediadas por células. La inmunidad adaptativa pasiva es la forma de inmunidad adquirida debida a la acción de los anticuerpos transmitidos de forma natural a través de la placenta de la madre al feto o a través del calostro de la madre al lactante. Puede ser también artificial por inyección de un suero como tratamiento profiláctico de alguna enfermedad. La inmunidad adaptativa pasiva no es permanente como la activa, pero es una forma de protección rápida. Aunque sea de corta duración, se adquiere durante el embarazo y se refuerza a través de la lactancia materna. Y es la que nos ayuda a nuestros primeros inicios. Ahora hablaremos de la inmunidad adaptativa artificial. Esta se adquiere artificialmente mediante el uso de técnicas médicas, ya sea de forma pasiva o de forma activa. Primero hablaremos de la inmunidad artificial pasiva, la cual consiste en la introducción de anticuerpos sintetizados previamente por un individuo al organismo de otro individuo, la persona que recibe el tratamiento. Un ejemplo es la sueroterapia. En esta, una persona expuesta al antígeno sintetiza los anticuerpos contra dicho patógeno. Tras la extracción de sangre de esta persona, una vez que haya pasado el proceso de la enfermedad, esta sangre será transfundida a otra persona que la necesite. Esta segunda persona tendrá inoculada por la sangre las inmunoglobulinas específicas contra determinado patógeno. Actualmente se emplean anticuerpos monoclonales obtenidos por biotecnología. Ahora hablaremos de la forma activa de la inmunidad artificial. Un ejemplo de cómo esto se consigue es con la vacunación, que consiste en introducir virus, bacterias o gérmenes inactivos, atenuados, fragmentados o material genético de estos, incapaces de desarrollar la enfermedad, pero siendo portadores de los antígenos específicos. Aquí, el organismo responde sintetizando anticuerpos propios, quedando inmunizado contra la enfermedad. La vacunación genera memoria inmune, de forma que cuando el paciente entra en contacto con el agente patógeno contra el cual fue vacunado, su sistema inmune responde muy rápidamente para destruirlo. A su vez, esto hace que sea una estrategia preventiva. La finalidad de la vacunación no es curar, sino la de prevenir una enfermedad, ya que el efecto de las vacunas se produce unos días después, cuando el organismo fabrica los anticuerpos. En los virus gripales son muy frecuentes las mutaciones, por lo que la variación de sus antígenos impide una protección permanente contra ellos. Las diferencias entre la inmunidad artificial pasiva y activa es que la pasiva proporciona una protección inmediata, mientras que la activa requiere varios días para producir resistencia. Al igual, en la pasiva es útil en personas con inmunodeficiencia, ya que no será necesario que sinteticen sus propios anticuerpos, mientras que en la activa no es útil en personas con inmunodeficiencia, ya que su sistema inmune no podrá atacar al patógeno de manera eficaz. De misma manera, en la pasiva, la inmunidad solo dura unos meses, por lo que es una duración limitada que termina cuando los anticuerpos administrados desaparecen o sean utilizados. Y en la activa, la duración de esta inmunidad puede ser para toda la vida o bien temporal. Esto depende de las mutaciones del patógeno. Bueno, y hablaremos un poco de inmunidad humoral. ¿Qué es esta? Este es el principal mecanismo de defensa contra los microbios extracelulares y sus toxinas, y cuenta con moléculas presentes en la sangre y en la secreción de mucosas, la cual esta va a recibir el nombre de anticuerpos.
Los anticuerpos reconocen a los antígenos microbianos, neutralizan la infección de los microorganismos y los marcan para su eliminación por los fagocitos y el sistema de complemento, y esto es de gran importancia para nuestro sistema de inmunidad. Bien, ahora hablaremos de la inmunidad celular. Esta va a recibir su nombre debido a que sus mediadores son células. Las células T o linfocitos T son los principales efectores de la inmunidad celular. Estos se van a encargar básicamente de erradicar a los microorganismos intracelulares. Van a existir dos subpoblaciones de linfocitos T. Los linfocitos T colaboradores o helper CD4, que a su vez se van a subdividir en TH1 y TH2. Y los linfocitos T citolíticos o citotóxicos CD8. Estos van a reconocer a los péptidos antigénicos de los microorganismos intracelulares cuando se expresan en la superficie de la célula huésped. Van a estar asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 de acuerdo a quién sea el linfocito T efector, ya sea el CD4 o CD8 respectivamente. Bien, ahora entraremos al tema del reconocimiento del antígeno por los linfocitos T. Para que la respuesta celular se lleve a cabo, los linfocitos T inactivos deben madurar a células efectoras. Esto se va a producir cuando las células T reconocen a los antígenos. Los linfocitos T por sí solos no van a ser capaces de identificar antígenos extraños. Van a necesitar que estos se les sean presentados. Para cumplir esta función vamos a constar de un grupo de células denominadas células presentadoras de antígeno, en las que incluiremos a los macrófagos, linfocitos B y células dendríticas. Estas células van a compartir la particularidad de que todas van a expresar en su membrana molecular a los complejos mayor de histocompatibilidad tipo 2, de las cuales se les va a asociar péptidos extraños y de esta manera se les puede presentar a las células T. El reconocimiento de los antígenos por los linfocitos T se hará en los órganos linfoides. En la mayoría de los casos será en los ganglios linfáticos, ya que en dichos sitios se van a residir las células T inactivas. Es aquí donde se van a transformar en células efectoras que posteriormente van a pasar a la expansión clonal y diferenciación. Migran del ganglio linfático para entrar en la circulación y dirigirse hacia el sitio de la infección. Los linfocitos T además van a necesitar una coestimulación que va a consistir en el reconocimiento de ciertas proteínas asociadas a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad denominadas coestimuladores. Esta interacción va a generar una cascada de señalización intracelular que va a llevar a la expresión de ciertos genes codificados de proteínas de membrana, las cuales son receptores para citoquinas. Este mecanismo va a preparar a los linfocitos T para recibir a su segunda coestimulación, las citoquinas. La citoquina más importante en esta etapa de expansión clonal va a ser la interleucina 2, que va a ser producida por los linfocitos T helper, ya sea para estimular a los CD8 o a sí mismos. Continuaremos con los anticuerpos. Los anticuerpos van a ser proteínas sintetizadas por células plasmáticas, los cuales van a ser los linfocitos B, que tienen una capacidad de unirse de forma específica a un antígeno y bloquearlo. ¡Wow!, ¿no? Entonces, los anticuerpos también van a ser llamados inmunoglobulinas. Son proteínas con una pequeña parte glucídica. La estructura del anticuerpo va a tener forma de y cada molécula de anticuerpo va a estar formado por 4 cadenas polipépticas que van a estar unidas entre sí por un puente de disulfuro. Por tanto, estas proteínas tienen una estructura cuaternaria adquiriendo una forma Y. Esta va a tener 2 cadenas largas llamadas cadenas pesadas OH y 2 cadenas cortas llamadas cadenas ligeras o L. Y cada molécula de anticuerpo va a presentar 2 regiones, una región constante y una región variable. En la región constante va a ser la misma para cada clase de anticuerpo. Ojo, porque ¿sabían de que tenemos distintos tipos de inmunoglobulinas? Tenemos la IgA, la IgE, la IgD, la IgM y la IgD. Pero lo que los va a diferenciar de cada uno es su función y en qué parte se va a encontrar. Y no es todo, también van a tener diferente estructura. Y bueno,
Continuando, con la región constante va a ser la misma para cada clase de anticuerpo, pero va a ser diferente entre ellos. Se refiere a que va a corresponder a la parte o la base y la parte inferior de los brazos. Va a presentar el extremo C-terminal de la región de las cadenas polipéptidas, que van a funcionar como reconocidos para los linfocitos. Y la región variable es la parte superior de la Y, donde se van a encontrar los extremos aminoterminales de las cadenas polipépticas. Y en esta zona se distingue el parátopo, que está formado por unos pocos aminoácidos. Pero bueno, ¿qué es el parátopo? Bueno, pues va a ser el lugar de unión con los determinantes antígenos, o también llamados epítopos. Propiedades de la interacción antígeno-anticuerpo. La reacción antígeno-anticuerpo va a ser el reconocimiento y la unión específica entre el antígeno y anticuerpo, formando el complejo antígeno-anticuerpo. Esta va a tener una serie de características que, por ejemplo, va a ser específica, o sea que cada anticuerpo se une a su antígeno, va a ser reversible, es rápida y espontánea. Los tipos de reacción de antígenos va a ser la precipitación, que es cuando se unen anticuerpos a antígenos que tienen varios epítopos, lo cual la molécula del antígeno va a dejar de ser soluble y así va a ser más fácil de ser fagocitada. También tenemos la aglutinación, que debido a que cada anticuerpo tiene dos parátrofos, pueden unirse a antígenos que estén situados en células distintas. Por ejemplo, vamos a tener una célula que se van a unir los anticuerpos, pero si hay otras células cercas con sus correspondientes antígenos, pueden que unos anticuerpos hagan puente entre una célula a otra. La neutralización, que esto va a ocurrir con virus o con toxinas, y cuando se le unen los anticuerpos van a dejar de ser infecciosas, van a dejar de actuar y pues se van a neutralizar. La oxonización va a ser la facilidad de la fagocitosis. Cuando se unen los anticuerpos a sus correspondientes antígenos, la parte Fc, la fracción cristalizada, va a ser reconocida por los fagocitos. Los isotipos de los anticuerpos. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son proteínas elaboradas por las células plasmáticas en respuesta a la presencia de un antígeno. Estas van a tener distintas funciones según su designación. Vamos a tener a la inmunoglobulina A o la IgA, que se va a encontrar en los revestimientos mucosos de las vías respiratorias, el tracto urogenital y la luz del sistema digestivo, además de la saliva, las lágrimas y la leche materna. Curiosamente, en la sangre se va a encontrar en forma monomérica. Debido a su cercanía con los únicos sistemas abiertos dentro del cuerpo humano, excretor, respiratorio y digestivo, esta inmunoglobulina son las primeras en entrar en contacto con los virus que invaden la cavidad orofaringea y otros microorganismos intestinales. La IgG o inmunoglobulina G es la más representada en la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el líquido peritoneal. Constituye el 80% de las inmunoglobulinas totales, así que sin ninguna duda es la más predominante. Además, cabe destacar que existen 4 subvariantes de este tipo de inmunoglobulina, de la IG1 a la IG4. Cada una de ellas son especialmente hábiles en un frente concreto, detectando antígenos y toxinas de distintos microorganismos. Las inmunoglobulinas M o IgM, que se expresan en la superficie de los linfocitos B, los principales efectores de la respuesta humoral del sistema inmunitario adaptativo. Son la respuesta de la contingencia ante una infección, pues eliminan a los patógenos en estadios tempranos, hasta que el sistema inmune sintetiza suficientes IgG tipo S. Suponen el 6% de las inmunoglobulinas circulantes en el torrente sanguíneo humano y se encuentran presentes en la gran mayoría de animales, de ahí de que se consideran los anticuerpos más antiguos de la historia evolutiva en vertebrados. Las inmunoglobulinas C o las IgE es el anticuerpo que se relaciona a nivel clínico con los cuadros alérgicos. Normalmente esta inmunoglobulina se encuentra en pequeñas cantidades circulantes en sangre, pero aumenta de forma drástica cuando se expone al organismo a un alérgeno
o lo que es lo mismo, una sustancia inocua que provoca una reacción no justificada en el sistema inmunitario del individuo. También se expresa en cantidades atípicas ante infecciones parasíticas. Las inmunoglobulinas D o IgD, esta es una de las inmunoglobulinas que menos se expresan, pero no por ello es menos importante. Solo representa el 1% de las inmunoglobulinas totales del organismo y es el mayor componente de la superficie de muchos linfocitos B en su etapa de maduración. Debido a su escasez, su función está menos definida que el resto de las variantes ya dichas.